hemos diseñado con mucho cariño para aquellos padres que en principio saben mucho más de educación que nosotros, ¿verdad? Muchísimo más de educación. Yo soy padre también, ¿eh? Pero en principio parece que lo sabemos todo, ¿no? Pero si estamos aquí es que quizá se nos escapa algo. Y por lo tanto los que estamos aquí, pues es que queremos aprender más y esto es una buena señal. Por lo tanto, yo os felicito por haber hecho este esfuerzo. Siempre un viernes por la tarde es complicado, pero quiere decir que os interesa la educación de vuestros hijos. Y esto tomo buena nota porque nunca es tarde para aprender más, ¿no? Aprender más sobre la educación. Y ahora tenemos un tema clave porque pensamos que esta etapa es una etapa que cedemos al colegio. Es una etapa de cesión al colegio y no es cierto. Siempre la educación, cuando es con terceros, es subsidiaria. Por lo tanto, los padres somos los formadores de nuestros hijos. El resto, pensar lo contrario es una equivocación, ¿no? La cesión no es una cesión, sino es una educación subsidiaria. Bien, dicho esto es porque estamos aquí para aprender las técnicas de estudio. Tenemos dos grandes analistas que están pensando toda su vida sobre cómo mejorar la vida académica y la vida personal de los alumnos. Don Rafael Trius y don Rafael Moreno. Son tocayos y yo creo que suman, siempre suman los dos. Yo les conozco desde hace un tiempo, me quedé admirado por el diseño que tienen trascendental, pero bien simple, de cómo ayudar a los chicos. Su experiencia profesional es inmensa y yo estoy muy contento de que esta sesión incluso se filme para los que no están aquí, puedan aprender también, porque se los vamos a transmitir. Muchas gracias por asistir y os dejo con ellos. Muchas gracias, Pablo. A ver, ¿cuál de los dos funciona mejor? Voy a probar con este. Perdonad que la voz no sea la que yo quisiera, pero mientras se entienda, pues me parece a mí que ya basta, ¿no? Me llamo Rafael Trius, como muy bien ha dicho Pablo Merced, y Rafa Moreno. Se oye bien, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí. Bueno. Bien. Entonces, lo que os vamos a transmitir es ideas útiles. Procuraré no enrollarme en cosas que son muy bonitas, pero que no son prácticas. Quiero que esa conferencia sea muy práctica. Y para empezar, tengo que decir que girará alrededor del papel de los padres respecto a la educación. El papel de los profesores, pues ya sabemos cuál es, pero el de los padres vamos a transmitir. En principio hemos de pensar que los padres son los principales educadores de sus hijos, no los profesores. Los profesores ayudamos a los padres a su formación. De una manera más directa es la materia concreta en que impartimos. Si impartimos matemáticas, yo como arquitecto pues tengo que impartir la asignatura que me corresponde. Él como filósofo, pues también. Pero luego hay una parte que es lo que llamamos formación integral, que eso ya forma parte de la educación, que también los profesores debemos acudir a ella, porque en función de la educación entenderán mejor la asignatura concreta que impartimos, ¿no? Bueno, entonces empezaremos por decir que los padres tienen muchas veces... Mira, vamos a empezar por lo primero. A ver, los padres no tienen... Todos los padres, no hay nadie que no ame a sus hijos, en primer lugar. Lo que pasa es que muchas veces, muchísimas veces, no saben amar como deben amar, entonces se equivocan, evidentemente. Entonces, hay como tres temas que hay que tener en cuenta para decir a los padres, que son dos fallos que se generan muy fácilmente, que es lo que hay que hacen hacer a los niños muchas cosas que están en segundo lugar y lo ponen en primer lugar. Estamos en una escuela de fútbol y me sirve como ejemplo.
La escuela de fútbol, los niños en general, el deporte, después de estar unas horas en las aulas y almacenar teorías, necesitan un esparcimiento, el cuerpo necesita pues moverse, y eso es el deporte que hacen en los colegios durante los ratos de recreo. Esa escuela tiene la ventaja que enseñan una cosa, que es el deporte, profesionalmente, y eso es una ventaja porque aprenden ese deporte muy bien aprendido, hacen ejercicio, descansan con el deporte, pero tienen el peligro de polarizarse todo en el deporte porque es lo que más les gusta y olvidarse de estudiar. Esto es el peligro que tiene esta escuela y todas las demás, porque las actividades extraescolares pues también les gusta más normalmente que las que tienen que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Que a los padres también les gusta que el niño disfrute, que lo pase bien y que tal y que cual. Vale. Y entonces, en lugar de poner pegas a que dediquen más tiempo al deporte, pues casi se hacen cómplices de que hagan más deporte y más horas al deporte porque eso lo pasan tan bien, y ahí es donde empiezan a fallar, los padres empiezan a fallar, que consienten que el niño haga lo que le gusta en lugar de hacer lo que debe hacer. Ese es un principio importante. Yo cuando empiezo las clases digo siempre a los alumnos que un principio muy importante, que es haz lo que debes hacer y está en lo que haces. Eso me lo aplico yo también. Eso no es únicamente para los niños, es para los adultos, para todas las personas. Si todo el mundo hiciéramos lo que debemos hacer en su momento, pues estaremos haciendo unas cosas, lo que debemos hacer y estar en lo que hacemos. La máxima concentración en hacer lo mejor posible aquello que estamos haciendo. Ese principio. Y otro principio que también avanzo, lo tenía por aquí apuntado, pero ya que ha salido este principio voy a decir el segundo, que es que cualquier actividad sin esfuerzo normalmente no es lo mejor. O sea, cualquier actividad que hagamos, si no hay esfuerzo por el medio, quiere decir que normalmente no es lo que debemos hacer, nos estamos equivocando, porque cuando hacemos lo que debemos hacer, siempre cuesta. Ningún ideal se hace realidad sin esfuerzo. Es otro que tiene que ver con lo que acabo de explicar. Ningún ideal se hace realidad ideal, que es una cosa inalcanzable por ser ideal, pero supongamos que aproximándonos al ideal, este ideal hipotético, sin esfuerzo no se consigue. ¿Qué quiere decir? Que cuidado, que la vida es lucha, y hay comodones que todavía no se han enterado. Esto es bueno saberlo, porque hay gente que se piensa que hay que disfrutar de esa vida, y claro que hay que disfrutar, pero con el sacrificio por el medio, con la exigencia por el medio. Si no, estamos haciendo cosas que no debemos hacer, o por lo menos las hacemos incompletas. No acabamos el trabajo, que es otra cosa que puede pasar, ¿no? Empezamos todo, pero no acabamos nada. Un desorden. Y otra cosa es poner lo primero en segundo lugar en lugar de ponerlo en su lugar. Bueno, este orden en las cosas que hacemos, pues si no lo tienes muy claro cuál debe ser, que es lo que suele pasar, al no tenerlo claro, pues pones cosas antes que las que debes hacer. Bueno, esto es, digamos, muy importante. Y ahí viene el ejercicio de todas los valores, que todo el mundo habla de valores, pero que mucha gente no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Valores. Por ejemplo, hay que amar a todo el mundo, sí, pero ¿quién sabe amar? Hay mucha gente que se piensa que amar, y si ponemos que el orden del amor, pues pones antes que hacer favores a una persona que no es tu familia antes que la que no es de tu familia, pues te estás equivocando. Hay que hacer favores a todo el mundo, pero primero lo primero, y en ese orden pues hay que actuar. Bueno, y ahora vamos a la motivación. Si tú quieres añadir alguna cosa más. No. Bueno, la motivación. Estamos aquí para motivar. Yo he cogido el diccionario y he mirado a ver cómo lo define motivar. He cogido un diccionario catalán y no me ha convencido la formulación. No me ha convencido porque ni siquiera le he entendido qué es lo que quería decir. En cambio, un diccionario que tengo en castellano sí que me ha agradado cómo lo define, y la voy a leer. Dice, motivar es dar motivo para una cosa. Dar motivo para una cosa. Explicar el motivo que se ha tenido para hacer esta cosa. Claro, yo si digo a un alumno que tiene que estudiar, tengo que decirle ¿por qué le conviene estudiar?
¿Y por qué le conviene ser puntual? ¿Y por qué le conviene tomar apuntes? ¿Y por qué? Eso es motivar. Los padres, cuando tienen que decir a sus hijos que cuidado, que ha llegado la hora de estudiar y no de merendar. Merendar ya tienes que haber merendado antes, ahora toca estudiar. Y luego tocará ir a jugar a fútbol, pero primero es esto. Tiene que decir el por qué. Claro, si lo dice simplemente porque lo digo yo, eso no motiva. Tienes que dar una explicación para que el alumno, su hijo, entienda que es mejor hacer esto que dice el padre que no hacer lo que él pensaba que era mejor. Tienes que dar siempre una explicación, respetando la libertad, pero cuidado, esto también de la libertad, los padres también lo confunden. Dicen, bueno, como el niño es libre de hacer lo que le da la gana y dejan que haga lo que no debe hacer. Por tanto, claro que eso es libre y tienes que respetar su libertad, pero debes decirle que lo que debe hacer es esto. Ya está. O sea que el recurso que se utilizaba anteriormente de pegar una bofetada del niño que no obedecía a sus padres, esto ya no va. Eso no va por aquí. Hay que razonar las cosas y a veces, yo no sé si estás de acuerdo, dice algún pedagogo que es bueno que también se equivoquen un poco, para que así aprenden más. Yo en esto nunca lo he visto muy claro, pero bueno, puede que sirva también. Bueno, no te acerques aquí porque te vas a quemar. Y el niño, como no se ha quemado nunca, se acerca, claro, si es un pequeño quemadura, una pequeña que no pasa de aquí, pues puede ser interesante porque así ya no volverá a hacer caso a su padre cuando le dice una cosa. Por la experiencia aprendes también, por la experiencia aprende, pero cuidado, que no sea una experiencia que luego quede lesionada para toda la vida. Entonces, ahí no puede ser, ahí no podemos ceder, ¿vale? Bueno, bien, pues esto es lo que es esa definición. Y luego también hay otra que dice que motivar es una cosa y motivo viene a ser lo mismo, pero lo define de otra forma distinta. Dice que mueve o tiene virtud para mover, razón que mueve para una cosa. Ahí esto me gustó mucho porque es la persona, el pedagogo, el padre, si es virtuoso es mucho más fácil que le hagan caso. ¿Qué significa ser virtuoso? Hacer las cosas, las has hecho tantas veces que llega un momento que no te cuesta hacerlas. Eso es el virtuoso. Y el padre que está acostumbrado a saber mandar a su hijo, llega a ser virtuoso de saber mandar. Y entonces le sale muy, sin esforzarse, las fórmulas para motivar y para aclarar conceptos a su hijo. Eso es educar, Y el virtuoso tiene esa facilidad. Nosotros, profesores profesionales, y vosotros como también padres, que también sois profesionales, para ser padres se necesita también profesionalidad, pues tenemos que llegar a ser virtuosos de transmitir pues esto, los valores, la motivación, y, cuidado, ahora viene una cosa muy importante también, que es que se predica con el ejemplo. Eso es importante. Yo digo que hay profesores que están pendientes de que sean profesores también en este proyecto que estamos tirando para adelante, les digo que van a ser buenos profesores en la medida que lo que explican lo vivan. Lo vuelvo a repetir, que lo que explicamos lo vivamos. El padre también se lo tiene que aplicar, y la madre. Cuando hablo de padres me refiero a padres y madres, lógicamente, ¿no? Pero también se lo tienen que aplicar. A ver, hijo mío, ahora ha llegado la hora de irse a dormir. Y no puedes seguir viendo la televisión. La televisión, que es un programa que divierte, que es sano, que es muy bueno, que están viendo un partido de fútbol, lo que sea, es igual, lo que sea. ¿Vale? Pues no, hay que obedecer porque mañana estarás cansado y no estarás atento en clase porque estarás cansado y estarás medio dormido. Pero como el niño vea, o la niña, vea que su padre y su madre siguen viendo la televisión, esto va a mover muy poco la voluntad de ese niño, porque se pensará automáticamente que no es tan importante como que no se lo están explicando. Pierde autoridad y pierde fuerza, un consejo que no vives tú. Esto me he encontrado yo con colegas nuestros, hay de todo, en nuestra profesión hay de todo. Hay buenos profesores regulares y malos profesores, como en todas las cosas, ¿vale? Bueno, y me he encontrado con profesores, bueno, puedo decir una que es una barbaridad, pero pasó, es real. Una profesora, como no sabéis de quién hablo, lo puedo decir, dice, estamos tomando un café en el bar, nuestros colegas, estamos allí juntos, y llega una señorita, profesora que hacía muy poco que se dedicaba a la enseñanza, y no tenía demasiado éxito con los alumnos,
no atendían, bueno, se lo pasaba bastante mal. Y viene y nos dice, ya he encontrado la fórmula para que los niños no hablen en clase, que atiendan lo que yo digo. ¿Y qué les dices? Digo, pues les explico cosas de pornografía. Así de claro. Era como un éxito, eso son cosas que no suelen pasar, pero como ejemplo me sirve, Otro más suave es que no puedes tener móviles en clase. Y el profesor, cada vez que le llaman, coge el teléfono, desatiende a la clase y coge el móvil. Muy mal ejemplo. O sea que es tan importante esto, pues si él no hace lo que recomienda que hagan los alumnos entienden que no es tan importante como está diciendo que es el profesor que es importante. Bueno, y así podríamos seguir. O sea que un buen educador es el que vive, si queremos que los alumnos vivan bien todas las virtudes, que vivan bien la sinceridad, que vivan bien el compañerismo, que vivan, pues lo primero que hemos de hacer nosotros, con el ejemplo y los padres también, pues demostrar que son caritativos, que dicen siempre la verdad, que cumplen con la palabra, que ayudan a quien pueden. Eso es estimular al alumno, a su hijo, a que viva que haga lo mismo. Y cuando se trata, que es el tema de hoy, que nos trata de que estudien, pues lo mismo. Si su padre pues, tiene unos hábitos malos respecto a su trabajo, pues el niño cogerá los mismos hábitos que enseña su padre porque es un ejemplo. Y tanto puede ser un ejemplo positivo como un ejemplo negativo. Y con esto, yo tenía muchas más cosas, pero yo creo que he conseguido centrar lo que a mí me interesaba centrar, que es explicar esas bases que de aquí ya se podían sacar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es vivir como profesor lo que explico y como padres, pues también lo que intentamos que mejore su hijo, hemos de empezar a mejorar nosotros. Que el cuento no lo podemos aplicar siempre en uno mismo, que no somos perfectos. No somos perfectos y a veces nos queda mucho por hacer lo que pedimos que hagan los niños. ¿Vale? Yo te cedo a ti. Sí, por favor. Bueno, pues entonces paso yo a explicaros un poco lo que es el aspecto práctico de las técnicas de estudio, a ver en qué consisten y un poco pues cómo lo vamos a hacer. Primero nos planteamos que el estudio en sí pues es una cosa que está muy estudiada. Podemos plantear, ¿estudiar bien es un arte? Pues quizás sí, ¿no? Y a veces pues pensamos que el estudio depende fundamentalmente de la inteligencia, y que cuanto más inteligente es el alumno, o cuanto más inteligentes somos, pues mejores resultados vamos a sacar. Luego resulta que viene la práctica y esto no siempre funciona de esta manera. Hay unos estudios realizados, sobre todo en Estados Unidos, que vienen a demostrar que la inteligencia y las facultades especiales que pueda tener cada persona, que podamos tener nosotros, pues solo determina un 50 o un 60% el éxito de los estudios. Quiere decir que en el fondo va a depender más del que domina la técnica de estudiar, no es que dependa más, ¿no? Pero va a jugar un papel muy importante la técnica que se utilice. Por poner un ejemplo, ya que estamos en escuela de fútbol, pues nosotros podemos pensar que un chico o un jugador de fútbol puede tener muy buenas cualidades y de hecho eso es muy importante. Pero si no está bien dirigido, si no tiene una buena estrategia, no rendirá lo mismo que a lo mejor otro jugador que no tiene tan buenas cualidades, pero que está bien dirigido. Bueno, pues las técnicas de estudio pretenden, sobre todo, llenar ese 40 o 50% que en el estudio, digamos, está como vacío, bueno, o es de libre adquisición, ¿no? O sea, podemos hacer un poco lo que nosotros queramos. Y a lo largo de mi experiencia también como educador pues, y como preceptor de muchos chicos a los que yo he ayudado a estudiar, incluso dando técnicas de estudio, pues vemos cómo efectivamente el saber estudiar es a veces un arte y que quien lo domina o quien lo maneja bien, pues en el fondo le sirve para aumentar su rendimiento. No quiere decir que sea una fórmula mágica para solucionar todos los problemas, pero sí que es como la manera de poder perfeccionar lo que ya tenemos, ¿no?
Bien, así llegamos a la conclusión de que la inteligencia ayuda, pero que no es decisiva. O sea, que un estudiante que sea constante y que esté motivado, por ejemplo, como ha dicho Rafa, pues a la larga va a obtener mejores resultados. También se habla de inteligencia emocional, el hecho de no solamente tener la inteligencia en juego, sino también los sentimientos. Y ahí en eso de los sentimientos, pues resulta que es un poco también lo que nos ha planteado Rafa. Hay uno muy importante que es la motivación. Es decir, motivación, como muy bien ha dicho él, la palabra motivación es una palabra súper interesante, viene del latín movere, que es moverse para algo, ¿no? A la hora de estudiar, pues hay chicos que se ven el estudio como si fuera una montaña insuperable, ¿no? Se desaniman ya de entrada, o les supera, o se ven superados en algún momento, porque efectivamente todos son pegas, ¿no? Que si a este profesor le caigo mal, que si esto no me entra, que si es que me hablan en clase pero no me entero. Hay muchísimos problemas. Claro, ante los problemas tendemos a pararnos todos, ¿no? Es quedarnos como parados. Bueno, pues ahí el secreto está en moverse. Y esa motivación depende mucho de los padres, por una parte, pero también depende de todos los demás factores que entran en juego en la educación, e incluso el propio alumno, que es un poco lo que las técnicas de estudio tienden a perseguir. Una vez que se empiezan las técnicas de estudio, la propia técnica de estudio ya es un factor que ayuda. ¿Por qué? Pues porque nos hemos empezado a mover. Lo más difícil de mover un coche, o sea, de que un coche empiece a andar, es arrancarlo. Pero una vez que arranca, ya la cosa, digamos, es más fácil. De hecho, pues mira, necesitamos un motor de arranque, porque el coche por sí solo necesita una ayuda, un esfuerzo. Pero una vez que o lo hemos empujado para que arranque o ponemos el motor de arranque, pues el coche ya empieza a moverse, empieza por primera, luego segunda y así sucesivamente hasta que puede coger velocidad. Ahora, si lo tenemos parado y decimos, uy, pues es que esto de arrancarlo va a ser muy difícil, es que este coche no sirve, no sé qué, pues claro, con esa motivación desde luego no vamos a llegar muy lejos con ese coche, ¿no? Pero una vez que arrancamos, es decir, que está hecho el primer trabajo, las técnicas de estudio pueden servir para una automotivación. ¿Y qué significa esto de la automotivación? Pues significa que vamos a conseguir superar cosas, que a lo mejor son cosas pequeñas, porque tampoco no son varitas mágicas, no son milagrosas las técnicas de estudio, pero sí que consiguen que vayamos aumentando la velocidad. Por ejemplo, pues dices, hombre, es que resulta que me he organizado el tiempo de estudio en casa y ahora resulta que tengo más tiempo libre. Bueno, pues eso te motiva para seguir practicando ese horario que te has hecho porque has aprendido en técnicas de estudio, ¿no? O el hecho de decir, hombre, es que estoy sacando mejores notas, me estoy enterando más de las cosas, pues me siento más contento. Y entonces eso ya es una motivación. Fijaros que en todos los campos mejoramos siempre, intentamos mejorar en aquello que nos gusta o nos sale bien. Los chicos que vienen a jugar a fútbol, pues el mejor premio que pueden tener es marcar goles. Y eso les motiva, más que de soltarles unas charlas sobre lo interesante que es el fútbol y la historia del fútbol y los grandes jugadores del fútbol, él puede decir, pues eso es súper interesante, pero si yo no marco goles es que no estoy a gusto, o si no paro, pues si es el caso del portero, o si no defiendo bien, pero cuando hago una buena jugada me han aplaudido y veo que esto va funcionando, pues esto me anima a hacerlo mejor, ¿no? Con las técnicas de estudio se pretenden dar esos pequeños pasos que pueden parecer a lo mejor tonterías, de hecho no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no es que vayamos a revolucionar nada, porque está todo inventado, pero sí es el hecho de saber hacerlo en la práctica, digamos, de una manera que sea amable, cercana, que sea práctica y que ayude a potenciar las cualidades que ya existen. Aquí una mosca que intenta sabotear esto, ¿no? Muy bien, pues más que nada esto era un poco lo que yo quería transmitir. Tampoco para alargarnos mucho porque hemos empezado tarde, ¿no? Pero en las técnicas de estudio vamos a hablar pues, de planes, de horarios, vamos a hablar de cómo se hace una distribución del tiempo para preparar los exámenes, por ejemplo. En las clases
pues cómo aprovechar todos los factores que tenemos, todas nuestras potencias, para sacar el máximo rendimiento de la clase, ¿no? Es decir, saber escuchar, saber tomar apuntes, saber subrayar. Hay chicos que, precisamente porque ellos se han considerado muy inteligentes, y lo son, a veces desprecian pequeños trucos o pequeñas habilidades que podemos pensar, bueno, total, si siendo muy listo tampoco hace falta que se empleen estas técnicas, ¿no? El subrayado, el hecho de hacer el repaso de esta manera, o el mejorar la velocidad de lectura, o el tener el uso del diccionario de esta manera o de esta otra. Pues hay chicos que luego se resienten un poquito, ¿no? O sea, que podrían sacar muchísimos mejores resultados y se quedan como un poco cortos, ¿no? Nosotros, con estas técnicas de estudio, pues trataremos de potenciar esas facultades que todos los chicos tienen, ¿no? Y a partir de ahí, con esa estrategia, como si fuera pues una planificación para un partido, para ver qué vamos a hacer para superar o para vencer al adversario. Luego también con la idea de que de los fracasos también se aprende. Es decir, que el estudio es algo que todos hemos experimentado y todos hemos tenido nuestros tropiezos. O sea, no se trata de triunfar siempre, se trata también, como comentaba Rafa, pues de aprender de los fracasos. Él decía si yo estaba de acuerdo o no. Pues sí, yo estoy de acuerdo en que los chicos de vez en cuando tienen que fracasar si el fracaso está bajo control. Es decir, el fracaso a veces es muy educativo y tenemos grandes ejemplos de personas ilustres, de grandes pensadores, grandes científicos que se han estrellado a veces al principio y precisamente por su constancia, por ese afán de superación, pues han conseguido llegar incluso más lejos de lo que se pensaban, precisamente porque las dificultades y a veces las derrotas ayudan a superarse. Ahí está ese espíritu deportivo que se vivirá también en esta escuela, de que, hombre, no todos los partidos se pueden ganar. O sea, ganar todos los partidos ni el Barça. Ni el Barça es capaz de ganar todos los partidos. Si el Barça no es capaz, pues vamos a imaginar los demás equipos, ¿no? Pero sí que es ese espíritu deportivo de querer siempre aprender y salir adelante y levantarse y no desanimarse. Y si me desanimo, pues pongo los medios para salir rápido del desánimo. Y bueno, pues aquí no ha pasado nada, vamos a aprender de esto y vamos a conseguir llegar pues lo más arriba que podamos, ¿no? No rendirse nunca, y yo creo que pues esto supondrá una buena ayuda para todos, ¿no? Bien, y con esto, pues yo no sé si tú querrías añadir alguna cosa más. Sí, dos otras cositas más. Con este micrófono que va mejor. Sí, bueno, pues no, cuando has hablado de esto, hay una teoría que llamamos Pigmalión, que consiste en en valorarse uno mismo. Y eso no tiene nada que ver con querer ser, si nos valoramos y entendemos que tenemos capacidades y creemos que no las tenemos, pues nos hacemos mal a nosotros mismos. Este hombre dice, Pigmalión, que la profecía, él relaciona eso con una profecía, es decir, un profeta dice lo que pasará el día de mañana. Entonces, el estudiante, aplicando esta fórmula, también tiene que pensar que triunfará. O sea, es como aquel que va al médico y tiene confianza con el médico que le curará. Pues este pensar que le curará al médico ya está a mitad de camino de curarse. Es un fenómeno, y esto tiene que ver con la motivación. Cuando un estudiante dice, yo podré sacar un 10, y está casi convencido que puede, pues lo sacará. Pero si empieza diciendo, eso es imposible, pues se quedará con un 5 y gracias. Es decir, este ser ambicioso, ese optimismo bueno de que puedo, es muy importante. Porque yo me he encontrado con alumnos que están derrotados. Desde el principio eran dicho, tú no sirves para matemáticas, y se lo han creído y no saltan adelante de las matemáticas. No porque no tengan capacidad, sino porque se han creado un prejuicio ellos mismos de que no pueden, y se lo creen que no pueden, y entonces no ponen los medios, ya ni siquiera pueden. Yo me pasó eso una vez yendo a Montserrat, me parece que iba contigo, Eva, os llevaba un grupo de la escuela que estaba dando la clase en aquel momento.
la mayoría de alumnos que íbamos a subir a Montserrat, pues no habían ido nunca a la montaña. Y cuando vieron Montserrat, que era tan alto, muchos me dijeron, yo no llego a Montserrat, no llego, y no lo habían probado. Y llegaron, claro, pero les costó muchísimo más que aquellos que decían, bueno, eso es muy fácil. O sea, esa predisposición en que puedo es muy importante. Eso es una autoestima buena. Eso es una cosa que quería decir. Y otra cosa que también es muy importante en las técnicas de estudio es la comprensión lectora. Velocidad es como cuando explico unas leyes de física que parece que se contradigan, ya no los voy a explicar, pues eso también parece que se contradiga. O sea, los que sabemos del tema, sabemos también que cuanto más rápido leas, más te enteras. Y eso parece que es una contradicción. Yo me he encontrado con chicos que me dicen, no, eso no puede ser, usted se está equivocando. Yo cuando más lento leo, más me entero. Pues no. O sea, probarlo, porque puedes hacer la lectura muy rápida. Aquí tengo unos escritos de lectura rápida que son extraordinarios. O sea, eso está muy en boga, muy extendido en Estados Unidos, que hay escuelas especializadas en lectura rápida. Y eso tiene unos beneficios extraordinarios, porque por eso que digo que te enteras más leyendo rápido y más ahorras mucho tiempo. Dice, devoradores de textos. Un niño de 7 años lee una media de 80 palabras por minuto. Y si tú aplicas esas técnicas, llegas a conseguir no 80 palabras por minuto, sino 250 palabras por minuto. Kennedy es un caso también excepcional, acudió a esas clases y consiguió rebasar ese número de 250 palabras por minuto. Este autor, que hace ese artículo, lee 5 libros por semana. Me imagino que sean libros normales, no sean tampoco ni pequeños ni grandes. 5 libros, pone como ejemplo, a la semana. Eso quiere decir que cada día devora un libro. Cuidado. Por eso es muy importante. A coger esos hábitos, porque si no te los enseñan no los aprenderás nunca. Bueno, pues pongo esas pinceladas para que veáis que las técnicas de estudio no va por la periferia, sino que va al grano, va a lo fundamental. Cuando yo explico cómo entender una lección, voy al fundamento, al concepto. Es una fórmula que hay gente que memoriza, no se entera de nada, pero lo dice perfecto porque lo ha memorizado. Esto no vale, eso no sirve. Si memorizar equivale a no entender, pues no sirve para nada. Coger el concepto quiere decir que cuando coges el concepto y lo aplicas, es capaz de poner en práctica aquella teoría que has explicado. Si tú no eres capaz, el universitario medio, que solamente se empacha de teoría, cuando acaba la carrera no sabe nada. ¿Sabes por qué no sabe nada? Sí, sabe toda la teoría de memoria, pero cuando yo que soy arquitecto, cuando intento poner un ladrillo o una estructura en un edificio y no la he hecho nunca, por más teoría que sepa, no me sirve. Tengo que ponerlo en práctica aquella teoría. Entonces sí que puedo asimilar. La palabra asimilar quiere decir que has entendido y porque has entendido has podido poner en práctica. Eso es asimilar. Y esto hay que saberlo explicar muy bien a los alumnos, de coger las ideas. Y menos aún aquel alumno que hace un trabajo con dibujos, con colores, con letra preciosa, pero lo ha copiado todo, pegar y esto no sirve para nada esto. Y los padres los engañan de mala manera porque dicen, oye, mi hijo, qué bien que le enseñan en esa escuela, qué trabajos más fantásticos hacen. Pero tú le preguntas lo que ha escrito, no sabe nada porque lo ha copiado todo. Esas trampas hay que tenerlas en cuenta para que no caigan esos niños en esas trampas. Y entonces nosotros vamos al concepto. Primero las partes y luego el conjunto, o mejor dicho, primero el conjunto y luego las partes. Yo he escrito varios libros, uno de ellos es Cómo entender lo abstracto partiendo de lo concreto, que es lo que estoy diciendo ahora. Primero lo global y luego cada una de las partes, y cada una de las partes las integras dentro de lo global. Cuando tú estudias las partes ya tienes el concepto de dónde van colocadas y para qué sirven. Eso es cuando entiendes lo que has estudiado. Bueno, eso está dentro de las técnicas de estudio, por tanto, no vamos a que hay que escribir bien, hay que ser limpio, no sé qué, no, eso son cosas interesantes, pero no es lo básico. Nosotros vamos a la filosofía del estudio, a profundizar qué es el estudio. Y yo tengo que decir, puede servir no para que nos aplaudáis, sino porque es una verdad. Yo he dado clases a médicos, enfermeras y personal administrativo de Belviche, y la calificación 30 profesionales. Estoy hablando de personas que han estudiado carreras superiores y de gran responsabilidad, y cuando he acabado de explicar me han puesto un 9 de promedio. Quiere decir que me han puesto algunos un 10 y otros me han puesto un 8. Y me han dicho,
bien dicho. Dice, ojalá hubiésemos sabido estudiar cuando estábamos estudiando, porque no saben. Hay gente que estudia a base de codos, a base de memoria y a base de esfuerzo y tal lo que quieras. Y nosotros facilitamos el tiempo, con menos tiempo, más rentabilidad. Eso es lo que lleva las técnicas de estudio. Y ya está, por esto es lo que hemos querido transmitiros, que vale la pena, pues esto, tener claro las cosas que hemos explicado. Y yo no sé si... Ahora, tiempo para preguntas y esas cosas. Vale la pena que preguntéis, sí. Da mucha luz, las preguntas dan mucha luz. Nosotros nos enteramos si realmente lo que preguntáis tiene que ver con lo que hemos explicado, ¿no? Pues podéis preguntar lo que queráis con toda confianza, que Rafa os responderá perfectamente. O tú. ¿Qué duración tienen estas técnicas de estudio? Sí. ¿Y qué tiempo se utilizan para...? El programa es este. ¿Qué nos han hecho en la escuela de aquí de técnicas de estudio, Fundación Marcet, metodología y práctica de estudio? Aquí nos han hecho el programa que les hemos transmitido y consiste en 5 sesiones, de 2 horas cada una. Y cada sesión, aquí tenemos el programa, la primera es una introducción, la segunda, condiciones del estudio, la tercera, lectura y estudio, la cuarta, aprovechamiento de las clases y la quinta, técnicas de base. Ahí hemos incorporado dos atenciones a los alumnos que pueden venir a preguntarnos en 2 ocasiones como las dificultades que tienen en aplicar esas técnicas de estudio. Y en esas técnicas hacemos participar también a los padres. Porque para motivar a los niños, cuando el padre sabe de qué va el estudio, les puede dar consejos también prácticos al propio alumno. Es una fórmula para también pueden participar los padres, que también les va muy bien, porque ellos también aprenden y además pueden transmitir a sus hijos aquello que han oído durante las técnicas de estudio. Es un refuerzo, por decirlo de alguna forma, y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Pues esto, cada sesión dura 2 horas. Partimos la sesión por la mitad, 1 hora, hacemos un pequeño descanso y luego lo hacemos en sábado. Este programa ya nos han dado las fechas, aquí en esa escuela lo impartiremos el mes que viene, en los sábados. Eso se publicará en las revistas de la escuela para que todo el mundo sepa, para sus hijos, que pueden acudir a esas técnicas. A ver, una pregunta. Como hablamos de hijos, no sé qué edades tienen, si viene una niña de 8 y un niño de 17, ¿va a ser la misma explicación? No, en absoluto. Tienes que adaptarte al público que tienes. No puedo explicar las técnicas de estudios a nivel de universitario que a nivel de primaria o a nivel de secundaria, porque el alumno tiene unas capacidades que no... Por ejemplo, el alumno universitario, la motivación está dada ya se supone que ya está motivado para sacar adelante, porque si no lo hace porque le gusta, por lo menos lo hará porque le tiene que pagar la matrícula 2 veces. O sea que la motivación del alumno universitario es distinta al de la ESO. Y si además la ESO saben que pasarán el curso sin apenas saber nada, que suele pasar también, ¿no? Entonces, si se encuentran diferentes niños diferentes a eso, ¿qué hacéis como grupo? Sí. Bueno, pero cuidado. Entonces hemos de hacer unas sesiones de 5 sesiones, unas técnicas de 5 sesiones para alumnos siempre los mismos, de edades, las mismas edades. Lo que no podemos es hacer en el mismo curso 2 grupos, que son grupos homogéneos en cuanto a edades. Esto sí. ¿No? Sí. Bueno, he estado escuchando a los 2 Rafaeles. Bueno, él es Rafael y yo soy Rafa. Nos gusta más, les gusta más que le llamemos Rafa. Cuando le digo Rafael se queja. No, dime Rafa. Bueno, y cuando me dice Rafa, yo también me quejo que me diga Rafael. Son cosas que no tienen más importancia, ¿no? Has estado atenta a su interesante explicación, que es verdad que cualquier actividad sin esfuerzo no es lo que normalmente se debe hacer, ¿no? Pero yo quería preguntar, ¿qué relación hay de aquello material, de lo material con lo espiritual? ¿Qué relación hay? ¿Respondes tú? Es una cosa que ha dicho él, ¿no? No se puede separar una cosa de otra. O sea, las virtudes, las buenas costumbres, tienen un fondo espiritual todas. Porque, por ejemplo, un compañerismo
se puede enfocar. Yo tengo un libro que os aconsejo, que es El valor divino del humano, que interrelaciona lo humano con lo sobrenatural, porque no se puede separar. Es una unidad, forma una unidad. El libro que estoy escribiendo es El arte de saber descansar. Empiezo diciendo, el ser humano, la persona humana, está compuesto de cuerpo y de espíritu. El amor es espiritual. El afecto que te puedo tener a ti, o te puedo tener a mis padres, o puedo tener a un alumno, es espiritual. Eso es así, no es material. En cambio, un orden material sí, yo tengo que poner las cosas en su sitio. Pero claro, si lo hago porque quiero a aquel alumno o quiero que mi padre y mi madre estén contentos, lo relaciono con lo espiritual. Un acto material de orden se transforma en algo espiritual porque lo hago porque quiero a aquella persona. Lo hago para que esté contenta. Con lo cual estoy viviendo, en términos, digamos, doctrinales o religiosos, llamaríamos la caridad. En términos más humanos llamamos compañerismo. Pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Yo soy buen compañero, yo soy un muy buen amigo de esa otra persona. Estoy diciendo que estoy amando a esa persona. En términos espirituales, quizás que encajaría más el amor. La definición de Dios es yo soy amor. La definición de Dios, máximo que se puede hablar sobre lo espiritual, es de Dios. Y se define a sí mismo, yo soy amor. Dios, yo soy amor. Ya está definido. ¿Y qué es amor? Aquí teníamos mucho que hablar. Aquí tenemos mucho que hablar, ¿no? La definición correcta de amor, hay mucha gente que está muy despistada en ese sentido. Porque les falta quizás la práctica. No, más que es la práctica. Está acostumbrado a vivir de una determinada, pero no sabe que vivir de otra forma distinta sería más feliz. Lo que pasa es que vivir de otra forma, él se imagina que cuesta más. Y por esa razón no lo quiere ni probar. Porque imaginariamente se piensa que lo que me obligan mis padres a hacer me cuesta más, pero no se da cuenta que es más bueno que hacer lo que él quiere hacer. ¿Vale? O sea que es una relación muy no se puede separar, es una unidad, lo material con lo espiritual. Más preguntas. Preguntas prácticas. Vuestros hijos, habladme, bueno, tú los tienes muy pequeñitos, aún no ha llegado ese momento, pero los que ya tenéis de 12 años en adelante, o 10 años en adelante, seguro que muchas veces pensáis que pueden mejorar mucho en ese sentido. Los niños, a la edad de la pubertad, 12, 14 años, pues son contradictorios. Basta porque les digas que tienen que poner orden, lo desordenan. Basta el principio de contradicción, porque así aumenta su propio, han descubierto que su libertad. Y para demostrar que son libres, pues hacen lo contrario que aconsejan los educadores. Pero eso es una cosa que pasa siempre. O sea, es una cosa que al descubrir esto tan grande que es la libertad, pues se quieren reafirmar que ya son mayores. Y para demostrar que son mayores han de contradecir al que les manda o que les pide que hagan una cosa distinta a lo que ellos quieren hacer. Ya está. Pero eso pasa, eso es un fenómeno transitorio. Luego ya al madurar pues ya se dan cuenta que... Es muy bueno relacionar lo que aprenden de nuevo con lo que ya saben. O sea, yo lo explico de esa forma. O sea, yo quiero que un niño aprenda a dividir. Muy bien. Y voy a que aprenda a dividir directamente. No lo aprenderá nunca si antes no le he enseñado a sumar, a restar y a multiplicar. Este es el camino. O sea, hay muchos fracasos escolares
que en primaria, pues quizá no lo han puesto al nivel que tenía que estar. Cuando pasa a secundaria, tiene una mancanza, Una falta. una carencia de conocimientos previos. Entonces, ve que sus compañeros lo entienden todo y él no entiende nada, porque le falta el eslabón de coordinar lo que él sabe con lo que le están explicando, que hay un paso intermedio. Y mientras no le expliques ese paso intermedio, no se enterará de nada. Y cuanto más explique el profesor, más colgado quedará. Porque arrastra todo lo que va explicando no lo relaciona con lo que tiene que relacionar, porque no lo sabe, con lo que no se entera de nada. Y puede pasar un curso, y entonces te vienen y te dicen tus padres, oiga, que este niño tendrá que ir a FP, porque a FP no exigen tanto como el bachiller, cosas de ese tipo. Y yo me he encontrado con alumnos que, bueno, sabiéndolos motivar y explicándoles lo que les falta, han triunfado, pero de una forma enorme. Y es que esto, ¿no? O sea, yo tengo unas experiencias muy bonitas de chicos que me dejaron un grupo que consideraban alumnos un poco retrasados, llamámosle como queramos, un poco que no llegaban a la altura de los demás, se hacían como grupos, ¿no? Y me dieron el grupo más atrás, por decirlo de alguna manera, más atrasado. Tenían unas cualidades esos niños, uno les hacía trabajos de hablar en público, de comercial, de no sé qué, porque eso sí, de dibujo, porque pasa lo siguiente, cuando les falta capacidad intelectual, por decirlo algo, se aficionan a lo manual, y en lo manual los estimula mucho porque les sale muy bien, y lo que ha dicho Rafa antes, que cuando tú te sale una cosa bien te estimula a seguir trabajando en aquello, pero si la primera que haces te sale mal y la segunda también, te desanimas de tal forma que ya es imposible. Entramos en lo que hemos dicho antes, que de entrada ya te ves vencido. Es como aquel médico, ese médico no me curará, o ese médico me curará. Y los dos saben igual, y los pueden lo mismo, pero de partida ya llevas un prejuicio. Y entonces es muy fácil de que no te cures tan pronto como si con el otro médico que estás convencido que te curará. Pues eso pasó, ese fenómeno suele pasar también. Por lo tanto, hay que saber conocer muy bien al alumno para sacarle al máximo del alumno. Pero para eso hace falta conocerle y poder conducirle para que triunfe, ¿no? Sí, ¿no? Y luego también, si este chico no se deja ayudar, en el fondo es porque él quiere hacerlo solo, ¿no? Que hay que conocer cada caso en concreto, pero muchas veces la técnica es en darle los medios para que él sea el que pueda salir por su cuenta, ¿no? Es decir, que a veces, claro, como vamos acompañando a los niños desde pequeños, ellos van creciendo y no nos damos cuenta de que ya son un poquito mayores y que a veces les estamos como ayudando demasiado sin darnos cuenta. Entonces, muchas veces la técnica para los padres es no darles todo resuelto o no sufrir con ellos cuando no sale una cosa, sino hacerles preguntas o que ellos mismos hagan preguntas. Si ellos te preguntan, oye, es que esto no lo sé, pues decirle, bueno, ¿y tú qué pensarías si tuvieras que? ¿O cómo buscarías la respuesta de esta manera? ¿O dónde buscarías esto? Sin dejarle, pero al mismo tiempo dándole protagonismo en la resolución de sus problemas. Y eso a estas edades precisamente es lo que más les gusta también. Pues es la edad que les da vergüenza venir acompañado de los padres, por ejemplo, porque ya piensan que son mayores y que, en fin, son edades así un poco tontas, pero que hay que entenderlo. Y entonces la mejor ayuda también es que ellos se ayuden a sí mismos, ¿no? Darles estos instrumentos. Nosotros... Sí, es que a veces los padres, el problema que hay es que quieren hacer tanto por los hijos que les van resolviendo problemas, como diciendo, ves, ya te lo he enseñado a hacer, etcétera. Pero lo más importante es que lo aprendas a hacer tú solo. O sea, yo no te voy a dejar, o sea, no es que pase de ti. Lo que pasa es que te voy a dar como las herramientas o te voy a corregir para que tú no te desvíes, pero el esfuerzo lo vas a hacer tú. Entonces así sí que vamos educando bien. No, hombre, no. Bueno, More questions. Que muchas veces los padres decimos, vamos a hacer los deberes. Yo creo que ahí nos equivocamos. ¿No? Tienes que ir tú a hacer los deberes. Sí, efectivamente. No, pero vamos a ver, cada familia puede plantearse las cosas porque cada familia es un mundo y hay absoluta libertad para hacer lo que creéis más conveniente. Lo máximo que nosotros podemos hacer es aconsejar cosas que van bien habitualmente y cosas que suelen no ir bien, ¿no?
el hecho de decir, vamos a hacer los deberes, si luego acabamos haciéndolo de esa manera, que el chico hace sus deberes y tú estás pues para orientarle y para que él se sienta, digamos, arropado, pero que no le vas a hacer nada que no pueda hacer por sí mismo. Nosotros a veces, yo en los cursos que he dado a padres, les digo, hay una regla de oro muy importante que es, todo lo que pueda hacer un hijo, no lo hagas tú. A veces parece duro, ¿no? O sea, es pobre chico, tal, no sé qué, nos entra la compasión y decimos, bueno, sí, a veces es un poco duro, pero es que se trata de educar, se trata de que la educación en el fondo consiste en formar personas autónomas, que no sean dependientes. Y eso, aunque duela un poco, porque dice, hombre, es que ya no me necesita, no sé qué, ya. Pero es que, claro, en algún momento tiene que volar él solo. Y mal negocio hacemos si no les ayudamos a madurar, entonces se convierten en inmaturos, ¿no? Pero vamos a hacer los deberes, perfecto, pero tú haces tu parte y yo la mía, que la mía es estar aquí y la tuya trabajar. Déjeme decir otra cosa que también... Yo asistí a una conferencia, no la di yo, la dio un compañero, un gran pedagogo, reconocido, bueno, es extraordinario, ¿no? Y acabó la conferencia, yo también lo repito esto, ¿no? Porque da mucha luz. Dice, si los padres o los educadores, cualquier educador, supiéramos, se ponía él también como también que le faltaba llegar a hacerlo bien, supiéramos que en amar al alumno o amar al hijo lo solucionamos todo, pero claro, yo digo después, pero si no sabemos amarle como debemos amarle, entonces ya no lo hacemos correctamente. Pero si yo, por ejemplo, hay clases que, yo tengo la experiencia que hay clases que no habla nadie. ¿Por qué? Digo, ¿por qué en esa clase no habla nadie y en la otra hablan? Porque lo que explico lo entienden y les interesa. Eso depende mucho del profesor, de cómo lo explica, de la actitud del profesor, del estado de ánimo del profesor, que contagias optimismo. Un profesor llego cansado del domingo y el lunes estoy no sé qué, medio dormido, afecto al alumnado, le afecto. Al revés, si llego contento y con ganas de explicar y con ánimo y dando optimismo al personal, aquella clase está que no habla nada, está escuchándole. Ahí está el éxito. Si los padres preguntan al niño cuando llega, ¿cómo te ha ido aquel tema que tenías dudas, cómo resolverlo? Le pregunta, el niño se siente fortalecido porque dice, mis padres están pensando en mí, me quieren mucho porque mis problemas se los hacen suyos. O sea, estamos ahora hablando de la familia. Cuando la familia está unida, el matrimonio no se pelea, afecta al niño positivamente. Y cuando se pelea, afecta, aunque parezca que sean cosas distintas del estudio, también le afecta. El ser humano quiere estabilidad, quiere armonía, quiere paz dentro del ambiente en que se mueve. Y el ambiente en que se mueve es en la familia. Entonces, si hay este calor familiar, este amor dentro de la familia, es lo que más afecta para que el niño estudie. O sea, la mayor ayuda que le puedes dar, la mayor motivación es que os vea que os queráis el matrimonio. Y los hermanos, y ese caliu hace que el niño pues no haya ruido, se concentre, si pide ayuda está atendido por el hermano o por el padre o por la madre, y compatible con no hacer los deberes. Ahí está. O sea, que hay cosas que nos pasamos en negativo. Por quererlo hacer mejor, lo hacemos peor. Y otras veces, por ignorar al niño, pues eso está claro que no le ayudamos en absoluto. El niño quiere encontrar amor con el profesor, con los padres, con los compañeros. Esto es lo que queremos todos. Y esto hay que saberlo transmitir, pero realmente, teóricamente está muy... Lo he explicado, lo entendéis todos, pero ¿cómo se pone en práctica? Ahí es donde yo voy. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Eso lo sabemos todos. Lo sabemos todos. El marido cuando dice, te quiero mucho, pero ves que no se esfuerza y vosotros lo mismo respecto al marido. Si te quiero mucho, pero son palabras y no hay hechos, pues podemos dudar que te quiera de verdad, ¿o no? Ahora estoy hablando como profesor, no estoy hablando como padre, pero vosotros sí que podéis pensar esto también, ¿no? O sea, que tiene toda una relación, toda la vida humana por el hecho de ser vasos comunicantes. El carácter de uno afecta a toda la persona.
el carácter, por ejemplo. El orden también, si vives el orden en casa y eres una persona muy ordenada, también afecta al resto se comunica todo, tanto para bien como para mal. Eso es lo que yo he aprendido por la experiencia y yo lo intento vivir de esa forma. O sea que, aunque parezca que no se entera nadie de las cosas que haces mal, se entera todo el mundo. Se entera todo el mundo, no se sabe por qué, pero se entera todo el mundo del mal y del bien, supongo que también, ¿no? Pero bueno, ya, el mal seguro que se entera todo el mundo, aunque parezca que no se entera nadie. Y lo recibe, el alumno recibe esas consecuencias, claro que sí. Ahí viene la responsabilidad de todo educador, ¿no? Yo con esto creo que, si hay alguna pregunta más. Pregunta no, yo te voy a echar un piropo. Fui alumna suya con 16 años y creo que mejor año en mi vida de estudios. Motivación total, el domingo a Montserrat, varios años, pues si te acuerdas que me caí de una roca, me salvaste, me quedé colgando en Montserrat, me cogí la mano, de que motivación no le falta y la contagia. Así que, ole. Muy bien, ahora sí. Nos encontramos, después de tantos años, nos encontramos casualmente, se acordaba perfectamente, yo me acuerdo de Eva Sendín, me acordaba de su apellido, Eva Sendín. O sea, unos alumnos, yo los quiero mucho a todos. He vivido un poco, desde 16 años he vivido un poco, tengo ahora. Conocí a toda su familia, le ayudé a los trabajos de su casa también. Ella tiene una tienda, se puede decir, ¿no? Un negocio de muebles, y entonces le continué enseñando un poco, que por lo visto no lo expliqué bastante bien, la perspectiva, y fui a sus casas con su padre también. Esos cursos de sábado que grabas de nuestros hijos, me acuerdo que hicimos unos. Sí, ¿verdad? Sí, salí de la escuela y sábado hacíamos cursos de dibujo lineal, estas cosas. Yo tengo muchos alumnos que se recuerdan mucho. Cuento, si me quiero explicar. Resulta que la primera clase que yo di, hace 30 y tantos años, fue en una escuela agraria, que estaba fuera de Barcelona, en Almacellas concretamente. Y tuve la gran satisfacción de que un día me llaman uno de los alumnos, que no era promoción, la primera promoción que tuve, y me localizaron, que no sabía dónde paraba. Se presentaron, dice, oiga, que nos acordamos mucho de usted, queremos que venga, le invitamos a cenar, alrededor de Navidad, y sí, fui a Lérida a celebrarlo, me presentaron a sus señoras, a sus hijos, vino toda la promoción. Y les pregunté, digo, oye, los demás profesores, ¿qué pasa? Dice, no voy a decir de los demás profesores, le hemos invitado a usted. Eso para un profesor, tengo anécdotas que me emociono cuando las explico, porque demuestran que me quieren, claro, eso es una demostración que me quieren. El que siempre recoge. Y supongo que igual un profesor con padre o una madre. Ahí está, pues eso es lo que pasa, ¿no? En fin, tú, Ferran Carrero, tenemos aquí un pedagogo de primera categoría, ha venido para escucharnos, pero él podía venir directamente. Tú, Ferran, digas alguna cosa respecto a lo que hemos explicado. Es una persona pedagogo de... Una de las cosas que a veces me preocupa generar, tanto el enfoque de profesores como el enfoque de los padres, familia, es el detectar aquellas cosas que van por buen camino o que van por mal camino. Porque muchas veces nos empeñamos en conseguir un objetivo, pero de una manera que es incorrecta. Y continuamos año tras año persiguiendo aquel objetivo de aquella manera equivocada. Y si no, es decir, a mí lo que me gusta mucho es una frase que me ha chocado y que es tener la mente abierta, es decir, para descubrir las cosas. Pero cuando nos descubrimos por dónde vamos, entonces iremos bien. Y eso es uno de los grandes problemas. Mucha gente se empeña en hacer cosas de una manera equivocada. Bueno, tú lo que estás diciendo, o lo que quieres decir, es que hay que ser flexible, no hay que ser rígido en la forma de enseñar. Darse al que escucha. La mentalidad de detectar si uno va bien por donde va. Porque si va equivocado, por más, muchas veces, hay muchos que van con unas ideas con muy buena voluntad y con mucho esfuerzo, pero de una manera equivocada, porque valoran aquello, por ejemplo, que lo que has dicho antes, ¿no? Valorar una cosa que tiene poco valor, la jerarquía de valores, por ejemplo. Entonces, claro, las cosas no acaban funcionando. ¿Y cómo es que no funciona? ¿Cómo es que no consigo estos objetivos? Y a veces son cosas muy sencillas, muy razonables. ¿Pero estamos hablando de estudio? ¿Eh? ¿Estamos hablando de estudio? No, hombre, claro, esto es
Sí, sí. Como un ejemplo práctico, pero para entenderlo mejor. Concrétalo, sí. A ver. Vale, Sí. por ejemplo, un ejemplo es más así un poco grande, o gordo, por decirlo de alguna manera. Yo me encontré con el padre, el profesor o quien sea, pues empieza a decirle pues, que no puede ser esto, que vas mal, te tienes que corregir. Que... Bueno, yo hice lo contrario. Lo que hice es, en este caso, es no hacer nada, pero observarlo. Y me llevé una sorpresa muy grande, porque a base de observarlo, llegó un momento en que detecté una cosa que me acerqué y le dije, oye, esto lo has hecho muy bien. Bueno, me dijo, profesor, en mi vida nadie me ha dicho que he hecho una cosa bien. Pero emocionado y se puso a llorar incluso. Una cosa que era realidad, es decir, claro, para coger la familia, oye, pues, esos son casos reales, ¿eh? A partir de aquel momento cambian cosas detrás de otra. Bueno, pues esto es en más o menos grado, pero pasa. Hay que valorar hacer las cosas bien, hay que las seguir, porque se piensa que un fracasado, pero hay que animar. Entonces, aquí la equivocación pues estaba en esto, en que cada vez y cada año que pasaba, pues había más reprimendas, más castigos, más, y por este camino pues no íbamos bien. Hasta que descubrió pues esto. Entonces ya, además, sin hacer nada, ya al día siguiente, o al cabo de un par de días, no me acuerdo cuándo fue, pero enseguida vino la familia a verme. Que fue un shock impresionante para él, ¿no? Y para la familia, cuando llegó a casa se lo explicó, pues, y vamos, cambio radical. Bueno, pues estas cosas pasan, y aquella familia o aquellos padres pues tenían la idea de que se tenían que esforzar en conseguirlo por un camino equivocado. Yo creo que nos vimos mucho más nosotros que vosotros.